Tenemos una entrega de Psicología Clínica y de la Salud, tercer semestre, con el énfasis en el siguiente elemento. Encontramos a un pueblo suplicante de carne, es el pueblo de Israel, y ante cierto apoyo que le dio Dios para poder alimentarse, ellos tienen una respuesta contraria a este apoyo. ¿De qué manera la comparación social influyó en la conducta del pueblo de Israel para pedir carne? Escuchamos la aportación de Nisa. Bueno, primer punto, creo que muchas veces como personas siempre solemos querer lo que teníamos, ¿no? Muchas veces el pueblo de Israel tenía comodidades, comían lo que querían. En Israel, en Egipto, perdón. Y por supuesto, podían tener, a pesar de su esclavitud, podían tener algunos beneficios, ¿no? Bueno, yo considero que aquí en la... ¿De qué manera? Sin embargo, ustedes son chicas entusiastas y quieren manifestar esta postura acerca de qué favoreció para que ellos solicitaran carne. Bueno, perdón. Bueno, cuando el pueblo de Israel, un ejemplo claro, ¿no? Es de que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿qué era lo que más anhelaba? Querían salir y ir a la tierra prometida, ¿no? Que Dios lo librara de la esclavitud. Esa fue la primera. Segundo, cuando llegaron allí, y cuando ya los habían liberado, a mitad de camino, pues iban los del pueblo de Egipto a buscarlos, ajá. ¿Y qué es lo que habían deseado? No, pues para qué salimos, nos hubiéramos quedado allá, cada vez nos vamos a morir en todos los aspectos, de hambre, de sed, de frío, y también porque pues se los iban a llevar otra vez, ¿no? Esa fue la segunda prueba. Y pues a la manera, Dios les hizo el milagro de abrir el mar rojo para que pudieran cruzar, y lo alabaron. Después de que ya habían negado y haberse arrepentido por unos minutos, después lo alabaron. Cuando, en Números 11, nos cuenta que cuando ellos ya estaban en la tierra, ya se habían aburrido, ¿no? De comer maná, de comer lo mismo y lo mismo, de estar repite y repite. ¿Y qué es lo que hacemos como seres humanos normalmente? Siempre tiene que empezar una persona para que genere muchísima influencia en las demás personas. Como por ejemplo, decir yo ahorita, no, tengo frío, no abran las ventanas, no abran las ventanas. Como yo genero esa influencia, mis demás compañeras también pueden llegar a decir lo mismo. Tengo frío, no abramos las ventanas. Y es lo mismo que pasó allí, en Números 11. Alguien tuvo que decir, ya me aburrí de estar comiendo el maná todos los días, pero algo nuevo, carnita. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Influyó en el pensamiento. Ya vimos lo de Marta, ya vimos lo de Lupita, y fue que todo el pueblo de Israel comenzó a pedir, a exigir. Carnes y condimentos. Exactamente. Igual, con respecto a lo que comentaban mis compañeras, de patriarcas y profetas, menciona que el pueblo de Israel realmente no comía grandes cosas mientras estaba en Egipto. Era una dieta... Ya no podremos llamarlo digamos, tranquila y escasa, porque como eran esclavos, pues tampoco era que disfrutaran de grandes cosas. Entonces, aquí vemos el ejemplo del contagio, porque aunque ellos no comían en gran forma, como la gente que provenía de Egipto y salió con el pueblo, ellos sí estaban acostumbrados a comer grandes cosas, o sea, ellos sí disfrutaban de lo bueno, pero salen con el pueblo de Israel y entonces es ahí cuando pues creen que solo comen maná y también sus creencias, ¿no? Realmente no creían en Dios de la misma forma que el pueblo de Israel, y entonces empiezan a decir, quiero carne, y entonces el pueblo al ver eso, pues también empezaron a sentir lo mismo, es como pensaron que tenían la misma necesidad y pidieron lo que es carne, y pues digamos también se empezaron a sugestionar. La mezcla, ¿verdad? De personas. Siento también de que, digamos, cuando ellos estaban en Egipto, sufrían el maltrato, pero no sufrían así como que ya cuando estaban con Dios. Porque pensé, creo que ellos sentían que como ya están con Dios, ya tenían todas las comunidades que Dios les podía ofrecer, porque Dios les podía ofrecer todas las comunidades. Sin embargo, lo que ellos también tenían era de que esa generación pues ya había perdido conforme el transcurso de los años las creencias que ellos tenían. Ellos ya se habían arraigado mucho las creencias que tenían los egipcios. Entonces ellos podían ver las maravillas de Dios, pero su cuerpo pedía cosas materiales. Pedía alimentos, y quería ver esas
comodidades que realmente ni tenían. O sea, pensaban en comodidades que ni siquiera ellos tuvieron. Ok, siento que algo aquí que podemos identificar es que desde mi perspectiva siento que ellos empezaron a cambiar su pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios les había hecho, realmente Dios les había hecho un milagro al sacarlos de la esclavitud. Pero como ellos ya estaban en el desierto, tuvieron un proceso, vieron maravillas, siento que el pueblo de Israel llegó a pensar que al que le estaban haciendo un favor era Dios, para obedecerlo. Que si ellos le iban a obedecer, que les diera esto. Que si esto, él los iba a sacar, que les abriera todas las puertas. Si esto, que los calentara, que les enfriara, que esto. O sea, yo siento que el pueblo de Israel llegó a pensar de que el favor era hacia Dios, no hacia ellos. Entonces, cuando tú cambias ese pensamiento, sientes que la persona tiene derecho de suplir todas tus necesidades sin siquiera esforzarte. Dios les iba a dar, les podía suplir. Comían pan del cielo, un alimento divino. Entonces, siento que suplía muchas cosas. De igual forma, la influencia, el impacto que ejerció en público. Quizás las personas que influenciaron en ellos eran dirigentes, eran jefes de familia, no sé, eran los vocales, por así decirlo, del pueblo. Entonces, la influencia más el cambio de pensamiento que ellos habían tenido fue muy fuerte. De ahí, si seguimos leyendo las historias, nos damos cuenta del fin que ellos tuvieron. Ok, en Números 11:4, si no mal recuerdo, dice de que las personas que se mezclaron con el pueblo de Israel fueron los que empezaron a decir, los que empezaron a quejarse. Entonces, como hemos visto en la psicología de las masas, o sea que la multitud, un grupo puede hacer que los demás cambien. Yo puedo empezar a influir sobre Erika, y así sucesivamente podemos hacer algo más grande hasta llegar a tener un cambio en la sociedad. Entonces, es lo que estaba pasando. Dejaron de que las personas que se mezclaron con ellos empezaron a influir sobre ellos y empezaban a hacer lo que ellos querían, más no lo que Dios les había mandado hacer. O obedecer las órdenes y comer lo que Dios les estaba dando. Bueno, aquí con los aportes que han dado, podemos ver de que Dios siempre les suplía sus necesidades, pero a pesar de que ellos ya habían visto las grandes maravillas, Dios se enfureció, porque la Biblia remarca que Dios se enfureció tanto que mandó codornices hasta el tope. Dice, pues si quieren comer, coman, aquí está, hasta que se harten. Y las mandó y dice que hubo como una plaga. Una plaga de codornices llegó en ese lugar donde invadió a todo el territorio. Imagínense, codornices a tu lado, codornices cuando duermes, codornices en donde sea hay codornices. Y en ese momento, para el pueblo sintió que era una bendición, pero al ver que había demasiadas codornices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el pueblo? Se sigue quejando y se revela otra vez contra Dios de que, porque mandó muchas codornices. ¿No es lo que estaban pidiendo? ¿No era lo que ellos estaban pidiendo de que dieran carne? Les dan. Y luego si les dan, les dio en abundancia y ellos se volvieron a quejar. Esto es algo que verdaderamente, igual como seres humanos hoy en día, pues nos quejamos a pesar de que Dios nos da tantas bendiciones y sentimos que nos dio, por ejemplo, le pides un cargo en la iglesia a Dios, de que tú quieres ejercerlo, pero cuando ya estás ahí metida y metida y metida y dices, Señor, ¿por qué me dice tanto? Pero tú lo pediste. Entonces, cuando nosotros vayamos a pedir, pues pidamos algo que realmente sea beneficioso, porque lo que Dios da, pues es algo beneficioso. Aunque muchas veces también cumple algunos de nuestros caprichos, como lo que pasó con el pueblo de Israel, porque esto era un capricho, porque ya les había dado lo que era. Ok, para ir concluyendo con este tema, podemos ver cómo el pueblo de Israel fue influyendo mucho con el pueblo de Egipto, perdón, con el pueblo de Israel. Ya como lo comentaba nuestra compañera Denisa, fue el pueblo que más influyó para los que creían en Dios. Incluso llegaron hasta cierto punto en decir que Dios los había abandonado. ¿Por qué? Porque no veían que Dios les supliera lo que ellos querían.
tenían como que querían eso y querían que Dios le cumpliera lo que ellos querían, no querían que Dios le mandara lo que Dios sabía que era mejor para ellos. Y así como en esa historia podemos ver cómo influye mucho en la vida diaria que nosotros llevamos, hay muchas personas que influyen en nosotros y no influyen de manera correcta o para bien, sino nos influyen de manera negativa e incluso podemos llegar a hacer cosas que nosotros sabemos que son incorrectas o de pedir cosas a Dios que nosotros sabemos que no son buenas para nosotros. Y así como ellos pueden influir en nosotros, nosotros podemos influir en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, sabemos y podemos dar una influencia positiva y para bien. Porque cuando Dios da, lo da en abundancia. Como lo podemos ver cuando les mandó las aves. Dios les mandó en abundancia para que ellos pudieran suplir sus necesidades. Con esta conclusión cerramos la entrega de Integración de la Fe Adventista del tercer semestre de Psicología Clínica y de la Salud. Los instamos a esperar la siguiente entrega.